¿Hay algo? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias por esta tarde. Señor, tus bondades, tus misericordias y bendiciones están presentes, Señor, en este momento, en nuestras vidas, al estar en el culto de adoración a tu nombre. También, Señor, ponemos nuestros corazones delante de ti, porque vamos a meditar en tu palabra, por lo que rogamos que sea tu voz, mi Dios, la que nuestros corazones puedan escuchar. Seamos confrontados, Señor, sea esclarecido nuestro corazón también, Padre, y fortalecido al recibir tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, y es tu palabra la que tu iglesia necesita, es la que necesitamos, Señor. Así que te rogamos que seas tú quien hable a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome sus lugares, hermanos. Una vez explicada o reiterada la característica de la salvación para la iglesia en Roma, Pablo da pie a un segundo punto que tiene que ver como resultado de la fe. Así que recordamos, hermanos, que el conflicto que había en la iglesia era que aquellos cristianos judíos tenían una tendencia todavía cultural, un tanto religiosa, por encima del cristiano gentil. Los cristianos gentiles menospreciaban al cristiano judío también por ese apego a la cuestión ritualista, y total que la iglesia estaba en una decadencia espiritual terrible por conflictos internos. Pablo hace saber, ¿saben qué? Ni como judíos, ni como gentiles, como cristianos, necesitamos a Jesucristo, necesitamos ejercitar fe, y eso es lo que marca la diferencia. Si nosotros consideramos que nosotros como cultura, como pueblo, tenemos alguna relevancia sobre otra, estamos mal. Porque es la fe en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo fue dada para el judío, la fe en Jesucristo fue dada para el gentil, la fe en Jesucristo fue dada para los mexicanos. Gloria a Dios por eso. Y Pablo hace hincapié precisamente en eso. Y ahora da paso a lo siguiente. Ya entendimos la clave de la fe, ya entendimos la promesa, cómo fue que Abraham, el padre de la fe, de aquel que tiene el judío la arrogancia de decir somos descendientes de Abraham, aquellos que ejercitan la fe son los verdaderos hijos de Abraham. No solamente por la línea sanguínea del canto, sino aquellos que hicieron lo mismo que hizo Abraham. ¿Y qué fue lo que destacó Abraham? Creyó a Dios. Creyó a Dios. Eso le fue contado por justicia. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día? Que mucha gente quiere que Dios nos hable, pero no queremos aceptar lo que está aquí. ¿Y cómo vamos a escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a creer en Dios si lo que está aquí es muy ajeno a los oídos de las iglesias, a los cristianos? Así que Pablo reitera el objetivo de la ley fue que conociéramos nuestra condición. Pero cumpliendo la ley no logramos mucho, tuvo que venir Jesucristo. Y una vez que vino Jesucristo pudimos entender el propósito que tiene la ley, revelarnos el pecado para que nosotros mediante la fe en Jesucristo podamos llevar a cabo la ley. No al revés. Jesucristo es la clave para esa ley. Mejor dicho, Jesucristo es la clave de la ley. Necesitamos a Jesucristo. Y entonces dice en el versículo 1, justificados pues por la fe, ya tenemos el justificante, mi gloria a Dios por eso, mediante la fe, justificados pues por la fe. Ahora viene algo hermoso, tenemos paz para con Dios. Hermanos, es una forma que Pablo dice, ¿saben qué? Ya no tenemos el conflicto de pecado, la ley lo hizo real, no, la ley no fue la fe en Jesucristo, que creímos en Jesucristo, en la obra de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Y eso, hermanos, esa fe nos pone en paz con Dios. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por obra humana. Acabamos de leer primero en los Corintios algo bien clave, hermanos. No es por obra, no es por lo que hemos logrado. Y todavía termina Pablo reiterando a los Corintios para que nadie se jacte en su presencia. Nadie diga yo lo hice, yo lo logré.
Fue Jesucristo. ¿Qué hicimos nosotros? Creer en su victoria, en su obra, en la restauración, gracias a Jesucristo. Así que entendamos, hermanos, que ese justificante firmado con la sangre del Hijo de Dios ahora quita la enemistad que teníamos con Dios. Ese problema se llama pecado. Pero por Jesucristo, hermanos, ahora tenemos justificante. Nuestro justificante, un papelito, hermanos, en blanco, porque ya no hay lista de pecados, va firmada por la sangre del Hijo de Dios, que presentado al Padre dice: no hay nada que ir en contra de Él. ¿Qué hicimos? Creímos en Jesucristo. Entonces, esta palabra, hermanos, cuando dice tenemos paz para con Dios, podemos decir: gracias a Jesucristo estamos bien con Dios. No por lo que hicimos, sino por lo que hizo Él. Y de verdad Dios es tan misericordioso, hermano. Dice: por quien también tenemos entrada por la fe, nuevamente por Jesucristo tenemos entrada mediante la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestra esperanza no está hablando algo como la espera en el futuro, sino nuestra estabilidad hoy, aquí, a través de la persona de Jesucristo. Por eso el cristiano vive con esperanza, hermanos, y lejos de pensar en la cuestión de esperanzadora hacia el futuro, la esperanza del creyente es real y es actual, es hoy. Tenemos esperanza, hermanos, en Jesucristo. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Quién estará con nosotros? Nosotros no sabemos cuándo será destruido el mundo, hermanos. Nosotros no sabemos cuándo seremos llamados a su presencia. Nuestra paz para con Dios nos da esa esperanza. Que pase lo que pase, Dios está con nosotros. Y entonces, como que va cobrando sentido la predicación de Pablo. En ese momento, pues los judíos, imagínense diciendo: bueno, es que para nosotros la ley es esencial. Si tú eres cristiano, tienes que cumplir la ley. Y dicen los gentiles: bueno, pues la ley mediante Jesucristo pasa a un segundo plano y el conflicto. Y ahora resulta que ni uno ni otro. Resulta que la gloria, la gracia, todo es por Jesucristo. Así que la iglesia comienza a tener estabilidad. No sabemos cómo lo recibieron, si fueron confrontados, y yo creo que sí. El caso es que Pablo nos está diciendo: nuestra esperanza real, nuestro tiempo de paciencia aquí se debe a la fe de Jesucristo. Que ocurra lo que ocurra, confiamos en Dios. Prácticamente lo está diciendo Pablo. Así, bueno, en la mañana se acuerdan, los apóstoles, pues les tocó ver un momento complicado. Y ellos se acuerdan cómo salieron después de ser azotados. Gozosos. Esa es nuestra espera, el hecho de poder decir: todo lo que el Señor permita, todo lo que el Señor haga, será para la gloria de Dios y para edificación nuestra, aún la tribulación. Así que nuestra espera no es en vano, nuestra esperanza está en Jesucristo. Dice después: y no solo esto, sino que también nos gloriamos, fíjense en esto, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Luego dice: la paciencia, prueba. La prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Comienza este bloque en el versículo 3, nos gloriamos en las tribulaciones. Muchos hermanos, y de verdad tenemos la mala manita de orar con más fervor cuando tenemos problemas, porque no tenemos un hábito de orar de continuo, porque hincarnos, hermanos, nos cuesta trabajo, porque orar con el corazón me van a ver llorar. ¿Saben qué es lo interesante, hermanos? Que Dios conoce lo profundo de nuestros pensamientos y sabe quién tiene desesperación. Y estamos hablando del pueblo cristiano. ¿Quién tiene desesperación en el corazón? ¿Quién tiene tristeza en el alma? ¿Quién está gritando en la voz del silencio? Y Dios sí lo conoce. Y dice aquí: tranquilo, nosotros podemos ver la gloria de Dios, nos gloriamos aún en las tribulaciones. Podemos salir gozosos, hermanos, no porque el problema se haya acabado. O sea, cuando los apóstoles estaban siendo latigados, no les daban el primer latigazo
vergazo y ellos soltaban una carcajada, eso sería una burla. Pero ellos entendieron que ser azotados por el mundo era mejor que ser desechados por Dios. Era preferible para ellos recibir azotes por el mundo, hermanos, que ser rechazados por Dios. Aquí dice exactamente lo mismo, nos gloriamos en las tribulaciones. Y las tribulaciones, hermanos, precisamente vienen como afrenta por ser cristiano. Si es por consecuencia de nuestro pecado, entonces no es tribulación. Entonces es consecuencia. Tribulación, hermanos, es el precio que ha puesto el mundo a su cabeza por ser cristiano. Eso es tribulación. Y algunos no padecemos tribulación, padecemos consecuencias de nuestro pecado. Y pensamos, ay, ¿por qué Dios permite esto? Dios, que pase esta prueba. No, ¿cuál prueba? Usted se la buscó. Nosotros mismos, con nuestra actitud. Porque no nos están lamentando piernas por ser cristianos, pero sí estamos lamentando el haber pecado. Así que tenemos que entender esto. Y dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, ojo, Dios permite esto y la tribulación termina enseñándonos y la tribulación termina siendo usada por Dios. Nada está perdido para los cristianos porque aún la tribulación sigue siendo usada para edificar a su pueblo. ¿Cómo creen que tenemos una Biblia en nuestro país y en nuestro idioma? Porque Dios permitió que en algún lugar hubiera persecución y los cristianos tuvieron que salir con sus rollos y empezaron a llegar a donde vivían a hablar de Jesucristo y traducir la Biblia a esos puntos, a esos lugares, al punto que hoy en día, hermanos, usted y yo tenemos el lujo de comprar una Biblia en nuestro idioma, a nuestro gusto y del color que nosotros queremos. Como Dios permitió que esa tribulación terminara siendo bendición. Produce paciencia. La paciencia prueba. Déjeme decir que su paciencia va a ser puesta a prueba siempre. Cuando le decimos a Dios, dame paciencia, no sé cuántos de nosotros pensamos en la realidad, porque la paciencia produce prueba. Cuando le decimos, Dios, dame paciencia, le estamos diciendo, mándanos ¿qué? Pruebas. Cuidado con lo que oramos. Dios es bueno, Dios es sabio, pero nosotros no entendemos la palabra. Señor, dame paciencia. Y la paciencia, nuestro concepto es que el Señor me va a mandar una hamaca, ¿verdad? Así brillante y un poco frío, porque estoy aprendiendo paciencia, mis hijos, estoy aprendiendo paciencia. ¿Sabe qué es lo interesante? Que según Pablo, aquí, la paciencia, hermanos, será puesta a prueba. Si le pedimos a Dios paciencia, Él permitirá que llegue la prueba para que ejercitemos la paciencia. Y gloria a Dios por los que le hemos dicho, Señor, dame paciencia, ¿verdad? Piense bien, ¿cada cuándo le ha pedido a Dios paciencia? Cuando hay una persona que lo desespera, cuando hay un hermano o hermana que lo desespera, ¿verdad? Esas cosas en la iglesia no pasan. Cuando tenemos algún conflicto que no podemos resolver, cuando las cosas sobrepasan nuestras fuerzas, la paciencia produce prueba. Pero aún en eso, regresemos al principio. Dios está en control de todo. Entonces, tiene nuevamente sentido lo que Pablo está diciendo. Y la paciencia produce esperanza. Todavía esto anima nuestro corazón a confiar en que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y dice aquí, y la esperanza, hermanos, nuestra seguridad en Dios, dice, no avergüenza. No existe cristiano legítimo que esté en tribulación que diga, Dios se olvidó de mí. No lo hay, aun cuando la prueba sea muy dura, aun cuando la tribulación sea cruel. Si hemos confiado en Dios, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que detrás de toda la situación amarga que podamos experimentar, siempre está la sorpresa de Jesucristo apuntando en la dirección de su pueblo. Siempre será así. Porque Él así lo ha prometido. Aun cuando nosotros aquí nos cueste trabajo, incluso pasar saliva, el Señor seguirá siendo nuestra esperanza, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, hermanos. Él nos ha dotado de esa bendición a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que está transformando nuestros corazones. Él está trabajando en nuestras vidas.
vidas. Así que ahora entendemos por qué tantos problemas, por qué tantas dificultades. ¿Y sabe qué debemos decir al texto? Gloria a Dios. Y gloria a Dios en medio de tribulaciones. Recordemos esto, marque por favor ahí en su Biblia, en sus apuntes. No es lo mismo tribulación que consecuencia. Tribulación es pagar el precio que el infierno ha puesto por la cabeza del creyente. Consecuencia es el resultado de nuestro pecado. Y aquí está hablando de tribulación. Así que tenemos que aprender a distinguir eso. Dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La palabra que se traduce aquí, débiles, hermanos, es la palabra griega que se traduce indefensos. Aquellos que no podían hacer nada, que no tenían esperanza. ¿Quiénes eran los que estaban en la iglesia de Roma? ¿Quiénes eran? Nosotros. No había esperanza para el pecador. ¿Y sabe qué hizo? En el momento preciso, Cristo murió por estos indefensos. Por los que ya no podían hacer nada, por los que no tenían esperanza, por los impíos. Y esto va dirigido a la iglesia, así que bien podríamos titular hoy el amor de Dios a los impíos. Y somos nosotros. Somos nosotros. Y Dios, hermano, la mayor muestra de amor. Hemos hablado todo el mes de eso. Y la mayor muestra de amor se llama Jesucristo. Dice que Él estuvo dispuesto a morir por los impíos. Ciertamente, mire, Pablo habló de algo. Ciertamente, no le voy a decir algo, dice Pablo. Apenas morirá alguno por un justo. O sea, si alguien estuviera dispuesto a hacer algo, lo haría por una persona buena, para tratar de ayudar a uno bueno. Con todo, si pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, si acaso alguien tuviera la buena intención, les aseguro, dice Pablo, que se sacrificaría uno, pero por una persona buena. O sea, para salvar al inocente, aquel que ha sido inculpado falsamente, pero por uno. Y además ese bueno, aquí viene la parte grande y misericordiosa, el versículo 8. Si a usted le gusta marcar su Biblia, marque el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Pablo, ¿verdad? Si alguno tuviera la intención de ayudar a alguien, ayudaría a uno bueno. Pero el amor de Dios va más allá, que Él se atrevió a enviar a su Hijo a morir por los malos. Esa es la magnitud del amor de Dios. Así que, wow, la iglesia en Roma, los judíos cristianos, los gentiles cristianos diciendo, increíble lo que dice el apóstol. Hermanos, Cristo de verdad es la muestra más grande de amor que se ha escrito jamás. No hay otra historia de amor más grande. Esa historia no se escribió en papel, en una forma de corazón. La historia del amor más grande estuvo colgada en un madero en el Gólgota. Y ahí Jesús estaba diciendo, todavía, perdónanos, perdónanos. Hablando de nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Él nos amó. Nosotros éramos los malos y Cristo estuvo dispuesto a morir. Entonces, si echa abajo aquí aquel pequeño grado de soberbia diciendo, si alguien estuviera dispuesto a ayudar a alguien, lo ayudaría, pero solamente ayudaría a uno bueno. Así que déjense de arrogancias y jactancias. ¿Quieren saber el amor? Dios vio a Cristo morir por los pecadores. Ese es su Hijo. Y ese es el amor de Dios. Y es nuestra fe en ese sacrificio lo que marca la diferencia, porque ese sacrificio es para nosotros la justificación de Dios. Así que, mediante Jesucristo y el sacrificio de Cristo, la expiación que hizo Él, nosotros podemos tener paz con Dios. Solo por Él. Y dice abajo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Esa es la aplicación de ese justificante. Ya estamos justificados, así que seremos salvos de la ira. Dios tiene misericordia, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Toda la obra
palabra de redención para el que ha creído. Mucho más, siendo enemigos, ahora estamos reconciliados, mucho más. Estas palabras de Pablo son tremendas, mucho más. Si Él murió amándonos que éramos pecadores, ahora que somos cristianos, mucho más bendiciones. Si Él nos dio la bendición de la redención a los que hemos tenido fe, mucho más habrá para aquel que es fiel. Ese mucho más, hermanos, márquelo. Eso es un regalo de Dios. Y dice al final en el 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estábamos enemistados. La ley, la palabra nos hace saber que somos pecadores. La ley no solamente venía con una lista de rituales, la ley desenmascaraba nuestra realidad. Y la ley decía, estás en pecado. Cristo vino a explicarnos la ley y a decirnos, así se vive, aquí estoy yo para ayudarte. La fe de Jesucristo marca la diferencia. Así que todo el que creyere en Jesucristo puede alcanzar justificación. Pablo dice al final, a través del sacrificio de Cristo hemos sido reconciliados. No nos reconciliamos, hemos sido reconciliados. El autor de esta maravillosa obra es Jesucristo. Así que Pablo termina aquí dándonos indicación para glorificar en todo y por todo el nombre del Señor Jesucristo. Con justa razón, Pablo usa el libro cristológico en Filipenses 2 para decir, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y todos confesarán que Él es el Señor. Todo por Él, así que todo es para Él. Gracias a Dios por la obra de redención de Jesucristo, por la victoria de Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que Pablo nos hace entender a través de esta carta a la iglesia de Roma. Gracias, Señor, porque nos deja en claro la inmensidad de tu amor, Señor. No la alcanzamos a entender, Señor, por mucho que nos esforcemos, de verdad, tu amor va más allá de toda comprensión humana. Pero gracias por amarnos de esa forma, Señor, porque aún siendo malos, siendo pecadores, tu Hijo estuvo dispuesto a ir a la cruz. Así que, Señor Jesús, te damos la gloria por ese sacrificio y por esa victoria, y porque a través de la fe en ti, el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones para que en medio de tribulaciones podamos mantenernos firmes con la esperanza puesta solo en ti, solo en tu palabra, Señor. Fortalece a tu iglesia, fortalece a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Padre, porque en este mundo, Padre, las complicaciones, el pecado, la tentación, nos ha tendido una red, Señor, se cruzan en nuestros caminos, queriéndonos acercar a Él. Pero más grande es tu victoria, Señor, en la cual confiamos, en que por tu sangre hemos sido justificados. Entonces rogamos que nos ayudes a vivir en santidad, reconociendo y atesorando la mayor muestra de amor, que es Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.